Mi hija me trajo estos papeles anoche. No sé qué son. Pero mi esposo murió hace 5 años. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete y activa la campanita. Y dame like si crees que la familia importa. Te leo en los comentarios. No sé bien por qué recuerdo tanto ese detalle. El beso, rápido, casi distraído, como el que le das a alguien cuando ya tienes la cabeza en otro lado. Verónica me lo dio en la mejilla esa noche antes de irse, y mientras bajaba los escalones del porche me dijo sin voltear: «Mamá, ya firmaste los papeles que te dejé, ¿verdad? No te tardes». En ese momento no me pareció raro. ¿Por qué habría de parecerlo? Era mi hija. Me llamo Socorro Ibarra, pero desde que tengo memoria, todo el mundo me dice Coco. 70 años cargando ese apodo y ya ni lo pienso. Nací aquí en Guadalajara, crecí aquí, y aquí me voy a morir, en esta casa de estilo tapatío que Ernesto y yo compramos cuando todavía éramos jóvenes y el amor nos parecía suficiente para todo. Eso fue hace más de 45 años. La colonia Chapalita era distinta entonces. Más tranquila, con menos coches y más árboles. Durante 25 años tuve una taquería. No una taquería cualquiera, sino la que toda la colonia conocía. Los domingos la gente hacía fila en la banqueta esperando su birria. Yo llegaba antes de las 5 de la mañana, cuando Guadalajara todavía dormía y el aire todavía olía a tierra húmeda. Ernesto llegaba poco después, con los ojos entrecerrados pero de buen humor, y entre los dos preparábamos todo. Las tortas ahogadas, las enchiladas tapatías, el caldo que se cocinaba a fuego lento desde la madrugada. Cuando él murió, hace 5 años, cerré el local. Sin Ernesto, el sabor ya no era el mismo. No era vanidad, era verdad. Ahora vivo sola. Tengo mis plantas, mis recuerdos, mis rentas de los terrenos en Zapopan que Ernesto compró pensando en mi vejez. Y tengo a Verónica y a Sebastián, que vienen a verme. Mi nieto tiene 16 años y la misma risa que tenía su abuelo. Eso me salva los días malos. Pero antes de seguir, quiero pedirte algo. Tú que estás del otro lado de esta pantalla, que me estás escuchando desde quién sabe dónde, escríbeme en los comentarios de qué ciudad ves este vídeo. Necesito saber que no estoy hablando sola. Que esta historia llega a algún lado. Aquella noche de viernes, Verónica llegó como a las 8. Traía una carpeta color café bajo el brazo y esa sonrisa que últimamente me parecía forzada, aunque yo me decía que era el cansancio. Ser maestra de primaria no es trabajo fácil. Mamá, necesito que me hagas un favor, me dijo mientras ponía la carpeta sobre la mesa del comedor. Son unos papeles del notario. Cosas de los terrenos que papá dejó. Siguen a nombre de los dos y hay que actualizarlos. Trámite nada más, te lo juro. Yo asentí. Los terrenos en Zapopan eran mi sustento. Las rentas que me pagaban los arrendatarios eran lo que me permitía vivir sin angustias. Si había que firmar algo para mantener todo en orden, pues se firmaba. Mañana paso por ellos, me dijo mientras buscaba las llaves en su bolsa. Fírmalos con calma. No hay prisa. Me dio el beso ese, el beso rápido, y se fue. Yo me serví un té de canela y me senté frente a la tele. Daban un programa a las 8 que me gustaba. No llegué ni al primer comercial. Fue el sonido lo que me sacó del sofá. Un celular vibrando. Primero pensé que era el mío, pero no. El mío estaba aquí, mudo sobre la mesita. El sonido venía de la sala. Me levanté dejando el té caliente sobre la mesa y fui a ver. Ahí estaba, sobre el sillón donde Verónica había estado sentada, su teléfono. Lo había olvidado. Iba a dejarlo ahí. Ella se daría cuenta y regresaría. Pero la pantalla encendida me detuvo. Desde donde yo estaba, alcancé a leer el nombre del contacto que aparecía en la notificación. Papá. Me acerqué despacio, como si el suelo pudiera hundirse.
El número que aparecía era el de Ernesto. Ese número que marqué miles de veces en 40 años. Que me sé de memoria como me sé el Padre Nuestro. El número que yo misma cancelé, meses después del funeral, porque cada vez que lo veía en mi lista de contactos se me quebraba algo adentro. Ernesto llevaba 5 años muerto. Su celular estaba en una caja en mi closet, guardado junto con su reloj, su cartera y una camisa azul que le gustaba ponerse los domingos. ¿Quién usaba su número? El teléfono dejó de vibrar pero la pantalla seguía encendida. Papá. Mensaje nuevo. Mis manos temblaban. Lo sé. No debí abrirlo. Es el celular de mi hija, su privacidad. Pero algo más fuerte que el sentido común me movió los dedos. No tenía contraseña. Se abrió de inmediato. El mensaje decía: hija, ¿ya convenció a tu mamá de firmar? Lo leí 3 veces. 4. Mi cerebro no quería entenderlo. Subí en la conversación. Había docenas de mensajes, todos del mismo número, todos escritos como si fuera Ernesto. Verónica, no te rindas. Tu mamá es terca pero te escuchará. Esos terrenos son tu futuro, hija. Reclama lo que es tuyo. El piso se movió. Me tuve que sentar. Fue entonces cuando escuché el coche frenar afuera. Los pasos en el porche. La puerta. Mamá, qué tonta. Olvidé mi cel. Metí el teléfono bajo el cojín del sofá. No sé cómo lo hice tan rápido. Me levanté, me alisé el delantal. Traté de que mis manos dejaran de temblar. ¿Dónde está?, preguntó Verónica desde el pasillo. Y yo escuché en su voz algo que nunca le había oído. Miedo. No lo he visto, hija. Entró a la sala. Revisó la mesa, los cojines, se agachó a ver debajo del mueble de la tele. Yo la miraba sin parpadear, buscando en su cara a la persona que recibía mensajes del teléfono de un muerto. Híjole, no está, dijo. Debe ser que lo dejé en el coche. Salió corriendo. Yo fui a la ventana. La vi rebuscando en el coche bajo la luz del poste, desesperada, con la guantera abierta y los asientos revueltos. Se me partió el corazón. Volví al sofá. Tomé el celular. Apagué la pantalla y lo puse sobre la mesa, como si acabara de encontrarlo ahí. Cuando Verónica regresó con las manos vacías y la cara colorada, señalé el teléfono sobre la mesa con la voz más normal que pude fingir. Estaba aquí. Se iluminó. Lo tomó rápido, lo revisó. Vi cómo sus ojos corrían de izquierda a derecha leyendo algo. Luego lo guardó en la bolsa y me sonrió. Pero esa sonrisa no me llegó al alma. Gracias, mamá. Mañana paso por los papeles. Sí, hija. Aquí estaré. La acompañé a la puerta. Cuando su coche doblaba la esquina, cerré con seguro y me quedé parada en la oscuridad del zaguán sin moverme. ¿Qué demonios había pasado? Esa noche no dormí. Me quedé en mi cama con la lámpara encendida, mirando la carpeta que Verónica había dejado sobre la mesa del comedor. A casi las 2 de la madrugada me levanté, bajé las escaleras y la abrí. Eran documentos del notario, sí. Pero no para actualizar ningún registro. Eran papeles de cesión total de propiedad. Los 3 terrenos en Zapopan, de mi nombre al de Verónica. Al final de la última hoja, una línea en blanco esperando mi firma. Me senté en la silla del comedor y releí todo. 2 veces. 3. Si yo firmaba eso, me quedaba sin nada. Sin los terrenos que Ernesto compró pensando en que yo nunca pasaría apuros. Me quedaría con esta casa y una pensión que apenas me alcanzaba para comer. ¿Por qué? Esa pregunta me golpeaba como péndulo. ¿Por qué me haría esto mi hija? ¿Y quién le mandaba mensajes haciéndose pasar por Ernesto? A las 6 de la mañana del sábado, antes de que amaneciera del todo, marqué el número de Consuelo. Mi comadre. 50 años de amistad. La única persona en este mundo a quien le confío todo. Connie, necesito que vengas. Es urgente. ¿Qué pasó, comadre? ¿Estás bien? Estoy bien.
Pero no puedo decirte esto por teléfono. ¿Puedes venir? Voy para allá. Dame media hora. Llegó en 28 minutos. Con su bolsa grande y esa cara que pone cuando sabe que algo está muy mal. La senté en la cocina, le serví café y le conté todo. Los mensajes en el celular de Verónica. El número de Ernesto. Los papeles de cesión de propiedad. Todo. Consuelo me escuchó sin decir nada. Solo los ojos se le iban agrandando y la mano se le fue yendo sola al pecho. Cuando terminé, se quedó callada un momento largo. Coco, esto es muy grave. ¿Crees que Verónica está detrás de todo? No lo sé, Connie. No quiero creerlo. Pero... ¿quién más? Puede haber alguien más. Usar el número de un muerto para manipular a alguien no es cosa que cualquiera sabe hacer. Eso requiere conocimientos. Verónica sabe de eso. Negué con la cabeza. Mi hija era maestra de primaria. Usaba el celular para mensajes y redes sociales y ya. No sabía nada de tecnología avanzada. Necesitas ayuda profesional, comadre. Un abogado y un detective. La palabra detective me sonó a película. Pero tenía razón. Yo era una mujer de 70 años que había pasado la vida haciendo birria y criando a su familia. No sabía cómo investigar fraudes. Está bien, le dije. Y sentí que algo dentro de mí se endurecía, como masa de harina cuando le metes las manos con fuerza. Voy a llegar al fondo de esto. Y si mi hija me está traicionando, va a tener que enfrentarme. Así se habla, comadre, dijo Consuelo apretando mi mano. En ese momento sonó mi celular. Era Verónica. Ya voy para allá por los papeles. Ya los firmaste, ¿verdad? Miré a Consuelo. Ella me miró a mí. Todavía no, hija. Necesito leerlos con calma. La respuesta llegó casi de inmediato. Mamá, son trámites. No hay nada que leer. Nada más firma donde están las marquitas. Como si fuera tan fácil. Como si yo fuera una anciana que firma lo que le ponen enfrente. Dame unos días, hija. Quiero que mi abogado los revise. Consuelo asintió aprobando. La respuesta tardó. 5 minutos. 10. 15. Yo miraba la pantalla cada 30 segundos con el estómago hecho nudo. Finalmente apareció. Tu abogado. Mamá, ¿desde cuándo tienes abogado? Son papeles simples. ¿Por qué complicas todo? Ahí estaba. La irritación. La presión. Mi hija nunca me hablaba así. Le respondí mencionando a Ernesto a propósito, para ver cómo reaccionaba. Los 3 puntitos aparecieron, desaparecieron, volvieron. Verónica escribía y borraba. Finalmente, está bien, mamá. Haz lo que quieras, pero no tardes. Dejé el teléfono sobre la mesa. Muy bien jugado, comadre, dijo Consuelo con una sonrisa pequeña. Le ganaste tiempo. Ahora llama al licenciado Gutiérrez. El licenciado Gutiérrez nos había ayudado a Ernesto y a mí cuando compramos los terrenos. Hombre de confianza, de los de antes. Busqué su número en mi libreta de contactos, esa con los números escritos a mano desde hace décadas, y marqué. Doña Coco, qué gusto escucharla. ¿Cómo está usted? Años sin saber de usted. Licenciado, necesito verlo hoy. Es sobre los terrenos que dejó mi esposo. Tengo unos papeles que me urge que revise. Su voz cambió enseguida. Se volvió seria, profesional. ¿Pasa algo malo? Eso es lo que necesito que me diga usted. ¿Puede recibirme a las 4? Aquí la espero, doña Coco. A las 4 en punto, Consuelo y yo estábamos en su oficina. El licenciado Gutiérrez era un hombre de unos 55 años, lentes, cara de haber visto demasiadas cosas. Tomó los papeles que Verónica me había dejado y los revisó durante casi 20 minutos sin decir una palabra. Yo intentaba leerle la cara pero era impenetrable. Finalmente los dejó sobre el escritorio y me miró directo. Doña Coco, ¿usted sabe qué son estos papeles? Mi hija me dijo que eran para actualizar el registro de los terrenos.
Negó despacio con la cabeza. Esto es una cesión total de propiedad. Si usted firma aquí, señaló la última página, transfiere los 3 terrenos en Zapopan a nombre de su hija. Quedaría usted sin nada. Ya lo sabía. Pero escucharlo de boca del abogado fue como recibir un puñetazo. Consuelo me tomó la mano. ¿Eso es legal? Pregunté con la voz que no me salía bien. Solo si usted firma voluntariamente. Pero, doña Coco, necesito preguntarle. ¿Usted quiere darle esos terrenos a su hija? No, respondí sin dudar ni medio segundo. Son mi sustento. Las rentas que me pagan los arrendatarios son lo que me permite vivir. Sin ellos no tengo nada. Entonces no firme. Y guarde estos documentos en un lugar seguro porque podrían ser evidencia de un intento de fraude. Consuelo se inclinó hacia adelante. Licenciado, hay algo más que usted necesita saber. Le contamos todo. Los mensajes en el celular de Verónica, el número de Ernesto, las palabras sobre convencer a la mamá, sobre reclamar los terrenos. El licenciado escuchaba tomando notas. Cuando terminamos, se recostó en su silla. Esto es muy grave. Alguien está cometiendo suplantación de identidad. Usar el número de un fallecido para manipular emocionalmente a alguien puede constituir fraude. Necesitamos pruebas. ¿Usted tiene el celular viejo de su esposo? Guardado en una caja. Tráigamelo. Y necesito su autorización para contratar a un investigador privado. Tengo un contacto que se especializa en este tipo de casos. Se llama Palomino. Es muy bueno. La palabra investigador privado. Me sentí dentro de una telenovela. Pero esto era mi vida real, en Guadalajara, en mi propio comedor. ¿Cuánto cuesta todo eso? Pregunté. Doña Coco, primero protejamos su patrimonio. Los honorarios los vemos después. Lo importante es movernos rápido antes de que quien quiera que esté detrás de esto intente algo más. Asentí, sintiendo de repente todo el peso de mis 70 años. Una cosa más, dijo el licenciado antes de que nos levantáramos. No le diga nada a su hija. Todavía no. Si ella está involucrada o si alguien la está usando, no podemos avisarles que usted ya sabe. ¿Puede con eso? Puedo. Pero en el pecho sentí romperse algo. Porque eso significaba mirar a mi hija a los ojos y mentirle. Fingir que todo estaba bien. Consuelo me llevó a casa y se quedó a cenar conmigo. Antes de irse me abrazó fuerte. Vas a estar bien, comadre. Eres más fuerte de lo que crees. Esa noche me senté en el sillón donde Ernesto veía las noticias cada noche. Cerré los ojos y hablé con acento agudo con él en voz baja, como hago cuando la soledad se vuelve muy pesada. Ernesto, mi amor, no sé qué está pasando. Pero te juro que voy a llegar al fondo. Por ti, por mí, por todo lo que construimos. Mi celular vibró. Un mensaje de Verónica. Buenas noches, mamá. Descansa. Miré esas palabras un buen rato. Buenas noches, hija, respondí. Y me pregunté cuántas mentiras más tendríamos que decirnos antes de que todo saliera a la luz. El detective Palomino llegó el lunes a las 10 de la mañana. Llamó a la puerta puntual, como me gustaba. Era un hombre de unos 48 años, complexión normal, chamarra de mezclilla, carpeta bajo el brazo. Tenía cara de haber visto el mundo de cerca, pero sus ojos eran tranquilos, amables. ¿Doña Socorro Ibarra?, preguntó. Sí, usted debe ser el detective Palomino. Para servirle. ¿Puedo pasar? Lo hice entrar. Le serví café y pan que había comprado en la tienda de la esquina, porque aunque ya no tenía mi taquería, la costumbre de recibir a la gente con algo en la mano no se me quita. Palomino sacó una libreta y me pidió que le contara todo desde el principio. Y así lo hice. La visita de Verónica, los papeles, el celular olvidado, los mensajes del número de Ernesto. Todo. El detective tomaba notas sin interrumpirme. Cuando terminé, preguntó por el celular viejo de Ernesto. Subí a buscarlo.
Lo tenía en el closet, en la misma caja donde guardo su reloj, su cartera y la foto de nuestra boda. Un aparato de esos antiguos con teclado físico. Se lo entregué. Palomino lo examinó. Intentó encenderlo. Muerto, sin batería después de 5 años guardado. ¿Canceló usted la línea cuando falleció? Como a los 3 meses. No tenía sentido seguir pagando. ¿Tiene el comprobante de cancelación? Fui a mi estudio. Tengo todas mis facturas archivadas por año en carpetas viejas. Encontré la del año de la muerte de Ernesto y ahí estaba, entre recibos del hospital y papeles del funeral. El comprobante de la telefónica. Perfecto, dijo Palomino cuando se lo mostré. Este documento es clave. Demuestra que ese número debería estar inactivo. Si alguien lo está usando, lo reactivaron o están falsificando el número con alguna aplicación. ¿Eso se puede hacer? Pregunté. Sí, señora. Hay servicios en Internet que permiten mandar mensajes desde cualquier número. No es legal usarlos para fraude, pero existen. Le hice la pregunta difícil. Sobre si Verónica podía ser la que estaba detrás de todo. Doña Coco, le dijo Palomino mirándome a los ojos, necesito preguntarle algo delicado. ¿Su hija tiene problemas de dinero? No lo sé con certeza. En los últimos meses la he notado diferente. Estresada. Hace como 2 meses me pidió prestados 60.000 pesos. Me dijo que era para arreglar el coche. ¿Y se los prestó? Es mi hija. ¿Cómo le iba a decir que no? ¿Le ha devuelto algo? Nada. Me dijo que me pagaría en parcialidades, pero hasta ahora no ha dado un peso. Palomino anotó eso en su libreta con calma. Doña Coco, voy a ser directo con usted. Estos casos donde hay familia involucrada son los más dolorosos. Pero también son los que más necesitan resolverse. Voy a investigar, voy a buscar la verdad. Pero usted tiene que estar lista para lo que podamos encontrar. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que es posible que su hija esté detrás de todo esto. Que no sea víctima sino responsable. Si ese es el caso, usted va a tener que tomar decisiones muy difíciles. Las lágrimas se me acumularon en los ojos. Las contuve. Detective, yo solo quiero la verdad. Cueste lo que cueste. Antes de irse me dejó instrucciones. La próxima vez que Verónica viniera, intentar fotografiar los mensajes en su celular. Solo si era seguro hacerlo. Cuando cerré la puerta detrás de él me quedé parada en la entrada sintiendo el peso de todo sobre los hombros. Mi vejez tranquila se había convertido en una pesadilla de mentiras. 2 días después, el miércoles por la tarde, tocaron a mi puerta sin avisar. Era Verónica, y con ella venía Sebastián, mi nieto, ese muchacho flaco de 16 años que me saluda siempre con abrazo. Hola, abuela, dijo él con la sonrisa de Ernesto. Hola, mi amor, qué sorpresa. Pasen. Verónica entró detrás cargando una bolsa del súper. Te traje unas cositas, mamá. Frutas, leche, pan. No tenías que hacerlo, hija. Me dio un beso y llevó todo a la cocina. Sebastián se quedó conmigo en la sala contándome de la escuela, de un examen de matemáticas que había pasado de milagro, de un partido de fútbol del fin de semana. Yo sonreía y asentía, pero mi cabeza estaba en otro lado. En la bolsa de Verónica sobre el sofá. En el celular que sin duda traía encima. Abuela, ¿estás bien? Me preguntó Sebastián. Sí, mi amor, solo cansancio. Cuando Verónica salió de la cocina y se sentó con nosotros, llegó la presión. Mamá, ¿ya pensaste en lo de los papeles? Ya van 3 días. Todavía no, hija. Ya te dije que quiero que mi abogado los revise. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Mamá, no entiendo por qué complicas las cosas. Verónica, son propiedades, no son trámites simples. Suspiró frustrada y se paró a ir al baño. Sebastián seguía hablándome del partido mientras yo miraba de reojo la bolsa de mi hija sobre el sofá. El celular asomaba por la orilla. Miré hacia el pasillo. Verónica estaba en el baño.
Sebastián tenía los ojos en su propio teléfono, mostrándome algo. Era ahora o nunca. Con las manos temblando tomé el celular de la bolsa. Ajá, mi amor, qué bien, le decía a Sebastián sin escucharlo, con todos mis sentidos puestos en ese aparato y en el sonido del agua corriendo en el baño. Sin contraseña. Se abrió de inmediato. Busqué WhatsApp. La conversación con papá estaba hasta arriba. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que Sebastián lo iba a escuchar. Empecé a sacar fotos con mi propio teléfono lo más rápido que podía. Hija, no te rindas. Tu mamá va a entrar en razón. Foto. Esos terrenos son lo que te va a dar estabilidad. Ya es hora. Foto. ¿Ya firmó? Dime que ya firmó. Foto. Docenas de mensajes. Todos del mismo número. Todos haciéndose pasar por Ernesto. Subí más arriba en la conversación y encontré algo que me detuvo en seco. Un mensaje de Verónica respondiendo. Ya casi, papá. Ella va a firmar. Solo necesito presionarla un poco más. Con ese dinero podré saldar todo y Rodrigo dejará de amenazarme. Rodrigo. ¿Quién era Rodrigo? Le tomé foto a ese mensaje también. Justo cuando el agua del baño se cerró. Cerré WhatsApp. Apagué la pantalla. Metí el celular de vuelta en la bolsa exactamente como estaba. El mío lo guardé en el bolsillo del delantal en el momento en que Verónica salió del baño. ¿De qué platican?, preguntó sentándose de nuevo. Sebastián me estaba contando del partido, respondí. Mi voz sonó sorprendentemente normal. Dice que va a meter 3 goles, dijo Sebastián riéndose. Verónica se quedó casi media hora más. Volvió a presionarme por los papeles una y otra vez, con esa sonrisa que yo ya veía claramente como lo que era, una máscara. Cuando finalmente se fueron, esperé a que el coche doblara la esquina y saqué el celular con las manos todavía temblorosas. Ahí estaban las fotos, la evidencia. Llamé al detective Palomino. Contestó al segundo timbre. Doña Coco, ¿qué pasó? Conseguí las fotos. Las tomé directamente de su WhatsApp. Excelente. Mándemelas ahorita. Esperé mientras revisaba las imágenes. Pasaron unos minutos que se sintieron larguísimos. Doña Coco, esto es oro. Hay evidencia clara de manipulación. Y ese nombre, Rodrigo. Su hija dice que él la está amenazando y que necesita dinero para pagarle. ¿Conoce usted a algún Rodrigo? Nunca he oído ese nombre. Entonces tenemos que encontrarlo. Podría ser la pieza clave. Voy a investigar a todos los Rodrigos que estén cerca de su hija. Cuando colgué me senté en el sofá y por primera vez desde que todo esto empezó, lloré. Lloré por Verónica, por lo que sea que la tenía atrapada. Lloré por Ernesto, que no estaba aquí para ayudarme a entender qué había salido mal con nuestra hija. Lloré por mí, por tener que enfrentar esto sola a mis 70 años, cuando lo único que quería era un poco de paz. Pero después de llorar me sequé la cara, me levanté y me preparé un té de tila. No iba a derrumbarme. Ernesto me conocía bien. Siempre decía que yo era la más dura de los dos. Al día siguiente, temprano, Palomino me llamó. Doña Coco, tengo información importante. ¿Puedo pasar en 1 hora? Aquí lo espero. Llegó puntual, como siempre, con su carpeta y esa cara seria que ya conocía. Le serví café. Sacó unos papeles y los puso sobre la mesa de centro. El número de teléfono de su esposo fue reactivado hace 3 meses. Alguien lo compró, lo registró y lo está usando. Y adivine a nombre de quién. El estómago se me apretó. ¿De quién? De un tal Rodrigo Varela Soto. 38 años. Y lo interesante, doña Coco. Rodrigo Varela trabaja en la misma escuela que su hija. Es maestro de computación. Fue como ver caer todas las piezas de un rompecabezas al mismo tiempo. Un maestro de computación. Claro. Por eso sabía falsificar mensajes, manipular la tecnología. ¿Qué relación tiene con Verónica?
El detective me miró con esos ojos que habían visto demasiadas historias tristes. Eso es lo que necesitamos averiguar. Pero le cuento lo que encontré. Rodrigo Varela tiene historial. Hace 2 años lo demandaron por fraude con tarjetas de crédito. Llegó a arreglo extrajudicial. Este hombre es un estafador profesional. Entonces está usando a mi hija, dije queriendo creerlo con todas mis fuerzas. La tiene amenazada. Es posible. O también es posible que trabajen juntos. No lo sabremos hasta tener más información. Sacó una foto de su carpeta. Un hombre joven, pelo negro, barba corta, ojos oscuros. Una sonrisa que no me gustó para nada. ¿Lo reconoce? Nunca lo he visto. Palomino guardó la foto. Ahora viene la parte difícil, doña Coco. Necesitamos confrontar a su hija. Ahí estaba. El momento que yo había estado temiendo desde el principio. No, detective, dije, y escuché en mi propia voz una firmeza que me sorprendió. Si confrontamos a Verónica ahora, va a negar todo o va a avisarle a Rodrigo y van a desaparecer las evidencias. Necesitamos algo más sólido. Palomino me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y respeto. ¿Qué propone usted entonces? Una trampa. La idea me había estado rondando desde que vi esa foto. Si Rodrigo quería que yo firmara esos papeles para quedarse con mis terrenos, íbamos a hacerle creer que estaba a punto de firmar. Hacerle pensar que había ganado. Y cuando saliera de su escondite, agarrarlo. Explíqueme más, dijo el detective. Le voy a decir a Verónica que mi abogado ya revisó los papeles y que estoy lista para firmar. Que venga mañana con el notario. Si ella le avisa a Rodrigo, que Rodrigo va a querer estar presente porque los estafadores como él son controladores. No confían ni en sus cómplices. Va a querer ver con sus propios ojos que yo firmo. Palomino tamborileó los dedos sobre la carpeta pensando. Es arriesgado. Necesitamos coordinar con el licenciado Gutiérrez, conseguir un notario real que esté enterado, micrófonos, cámaras, testigos. ¿Pero puede funcionar? Por primera vez en días no me sentía víctima. Me sentía alguien que tomaba control. Podría funcionar, admitió. Pero, doña Coco, necesito que entienda algo. Si su hija está realmente involucrada, va a quedar expuesta. Puede haber consecuencias legales. ¿Está preparada para eso? El agua fría. La pregunta más difícil. Pensé en Ernesto. En todo lo que había trabajado para que yo nunca quedara desamparada. En esos mensajes usando su nombre, su número, su memoria. Estoy preparada, dije. La verdad tiene que salir. Cueste lo que cueste. Entonces manos a la obra. Llame a su hija ahora mismo. Tomé el celular. Las manos me temblaban un poco. Marqué el número de Verónica. Mamá, ¿pasó algo? Hija. Ya hable con acento agudo con mi abogado. Revisó los papeles. Todo está en orden. Estoy lista para firmar. Silencio del otro lado. Un silencio que duró demasiado. Mamá, ¿en serio? Sí. Hija. Tenías razón. Estaba complicando las cosas. Vamos a hacerlo ya. ¿Puedes venir mañana a las 4 con el notario? Quiero terminar con esto de una vez. Perfecto. Mamá. Mañana a las 4. Te quiero mucho. Su voz sonaba aliviada, casi feliz, y eso me partió el corazón porque significaba que todo esto era real. Yo también te quiero, hija, respondí. Y colgué antes de que la voz se me quebrara. El detective ya estaba guardando sus cosas. Muy bien hecho, doña Coco. Voy a moverme rápido. Mañana a las 2 vengo a preparar todo. Esa noche no dormí. Me quedé acostada mirando el techo de mi recámara, pensando en Verónica de niña, en la adolescente que era, en la mujer que se había convertido en madre de Sebastián. ¿En qué momento se había torcido el camino? ¿En qué momento el dinero valió más que yo? A las 6 de la mañana me levanté, me bañé y me arreglé como si fuera un día normal. Regué mis plantas, limpié, desayuné.
A las 2 de la tarde llegó Palomino con 2 hombres más. Un técnico en sonido y un camarógrafo. En silencio y sin decir mucho empezaron a instalar equipo por toda la sala. Micrófonos del tamaño de un botón debajo de la mesa. Cámaras diminutas escondidas entre los adornos de la repisa. Grabadoras en los ángulos precisos. Era como estar en una película. Pero era mi sala, mi vida. A las 3 llegó el licenciado Gutiérrez con un notario, un señor mayor de aspecto respetable. Doña Socorro, estoy aquí para lo que necesite. Lo que estoy haciendo es muy valiente o muy tonta, le respondí con una sonrisa amarga. Todavía no sé cuál de las dos. A las 3:30 todo estaba listo. Palomino y sus hombres se metieron en mi estudio con la puerta apenas entreabierta. El licenciado Gutiérrez y el notario se sentaron en la sala conmigo. Yo miraba el reloj de la pared contando los minutos. A las 4:10 llegó un mensaje de Verónica. Ya vamos llegando, mamá. Vengo con el notario. Notario, le dije al licenciado Gutiérrez. Probablemente sea alguien falso, parte del plan. Por eso traje uno real. Vamos a ver qué pasa. A las 4 en punto escuché un coche estacionarse afuera. Pasos en el porche. El timbre. Me levanté, me alisé el vestido con manos que intentaban no temblar. Respiré hondo, 2 veces, y abrí. Ahí estaba Verónica, sonrisa enorme, carpeta en mano. Y detrás de ella, con traje negro y esa sonrisa que yo había visto en la foto, estaba Rodrigo Varela. Mamá, te presento al licenciado Medina. Es notario y va a certificar los documentos. Así que ese era el juego. Rodrigo haciéndose pasar por notario. En mi propia casa. Extendió la mano con esa sonrisa de vendedor. Mucho gusto, señora. Su hija me ha hablado mucho de usted. La estreché brevemente. La piel se me erizó. Pasen, por favor. Los guié a la sala. Vi cómo la sonrisa de Verónica se congelaba al ver al licenciado Gutiérrez y al notario real sentados esperando. Rodrigo también frenó en seco. Se le fue el color de la cara. Mamá, ¿quiénes son ellos? Él es el licenciado Gutiérrez, mi abogado. Y él es el licenciado Sandoval, notario certificado. Cuando se trata de mis propiedades, todo tiene que estar en orden. Con todas las formalidades legales. Pronuncié las palabras legales mirando directo a Rodrigo. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. El licenciado Gutiérrez se puso de pie. Señor, ¿es usted notario certificado? Le preguntó a Rodrigo con voz tranquila y profesional. Sí, por supuesto, tartamudeó Rodrigo. Pero no sonaba convencido ni él mismo. Entonces no tendrá problema en mostrarnos su cédula profesional y su sello oficial. Rodrigo metió la mano al saco. Los movimientos eran torpes, desesperados. La dejé en el coche. Voy por ella. No se preocupe, podemos esperarlo aquí, dijo Gutiérrez con una sonrisa que no llegaba a los ojos. De hecho, insisto en que se quede. Tenemos mucho de qué hablar. La sala se volvió pesada. Verónica estaba pálida, mirando a Rodrigo con ojos suplicantes. Rodrigo miraba la puerta como animal encerrado buscando la salida. Yo estaba parada en medio de mi sala con el corazón rompiéndose en pedazos. Porque todo lo que el detective había dicho era cierto. Mi hija me estaba traicionando. Mamá, creo que hay un malentendido, empezó a decir Verónica con la voz que le temblaba. Vinieron a robarme, la interrumpí. Y mi voz sonó más dura de lo que esperaba. A hacerme firmar papeles falsos con un notario falso para quitarme los terrenos que tu padre trabajó toda su vida para dejarme. No, mamá, no es así. Déjame explicarte. Entonces explícame esto. Saqué mi celular y le mostré las fotos de los mensajes. Explícame estos mensajes del número de tu papá muerto. Explícame quién es Rodrigo y por qué está usando el teléfono de Ernesto. Explícame todo, Verónica,
Porque ya estoy muy cansada de las mentiras. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. Rodrigo, en cambio, dio un paso hacia la puerta. Yo me voy. Esto fue un error. No sé de qué está hablando. Yo creo que sí sabe. La voz salió del pasillo. Palomino apareció con sus 2 ayudantes bloqueando la salida. Rodrigo Varela Soto, 38 años, maestro de computación con antecedentes por fraude. ¿Le suena familiar? Rodrigo se quedó paralizado. Verónica se dejó caer en el sofá llorando con las manos en la cara. Yo seguía parada en medio de mi sala, sintiendo cómo todo mi mundo se desmoronaba. Verónica, dije quedito. Mírame. Levantó la cara. Ojos rojos. El rímel corrido. Necesito que me digas la verdad. ¿Por qué hiciste esto? Mamá, yo tengo deudas terribles. El año pasado conocí a Rodrigo en la escuela y nos empezamos a ver. Era amable, atento, pero poco a poco empezó a pedirme dinero. Primero poquito, luego más y más. Saqué préstamos, usé mis tarjetas y cuando ya no pude darle más, él me dijo que conocía una forma de conseguir dinero rápido. Los terrenos, dije, sintiendo náuseas. Sí, dijo que si los pasábamos a mi nombre los podíamos vender y dividir el dinero. Que tú no te ibas a quedar sin nada porque yo te iba a cuidar siempre. Pero mamá, te juro que yo no sabía que él había reactivado el número de papá. Cuando empezaron a llegarme esos mensajes yo pensé, no sé. Creí que era una señal, que papá me estaba ayudando desde arriba. No sabía que era Rodrigo. ¿Me estás diciendo que creíste que tu padre muerto te mandaba mensajes por WhatsApp? Mi voz salió más dura de lo que quería, pero ya no podía controlar el dolor. Estaba desesperada. Mamá. Rodrigo me amenazaba con contarle todo a Sebastián, con arruinar mi reputación en la escuela. Con hacerte daño a ti si yo no conseguía el dinero. Eso es mentira, interrumpió Rodrigo con veneno. Ella sabía perfectamente lo que estábamos haciendo. Fue su idea usar el número del muerto. Es tan culpable como yo. Mentiroso, gritó Verónica poniéndose de pie. Tú me obligaste, tú me manipulaste. Suficiente, dijo Palomino con autoridad. Los 2 tienen mucho que explicar, pero no aquí. 2 policías que habían estado esperando afuera entraron y esposaron a Rodrigo. Verónica me miraba con las manos extendidas hacia mí. Mamá, por favor, perdóname, nunca quise hacerte daño. En ese momento, con mi hija llorando frente a mí y el hombre que había intentado robarme siendo arrestado y mi sala llena de abogados y policías y equipos de grabación, sentí algo que nunca había sentido hacia mi propia hija. Decepción, traición, y la certeza de que la niña que yo había criado ya no existía. En su lugar había una mujer desesperada que había estado dispuesta a dejarme en la calle para salvar su propio pellejo. Detective, dije con una calma que me sorprendió. Haga lo que tenga que hacer. Se llevaron a Rodrigo entre gritos de que él era la víctima, de que Verónica lo había engañado a él. Sus palabras se perdieron cuando lo metieron en la patrulla. Verónica se quedó sentada en mi sofá mientras el licenciado Gutiérrez le explicaba que tendría que ir a declarar al Ministerio Público pero que por ahora no estaba arrestada. Yo estaba junto a la ventana mirando la calle. Sin voltear. Cuando todos se fueron, me quedé sola en la sala. Necesito que te vayas de mi casa, le dije a Verónica. Ahora mismo. Mamá, por favor, ya no quiero explicaciones. Necesito tiempo para pensar. Ella tomó su bolsa con manos temblorosas. Antes de salir se detuvo en la puerta. Mamá, Rodrigo me amenazó con lastimarte. Por eso seguí adelante. Tenía miedo de que te hiciera daño. Quitarme todo lo que tu padre me dejó no es no hacerme daño, Verónica. Dejarme sin nada en la vejez sí me lastima. Si de verdad te importaba mi bienestar, hubieras venido a pedirme ayuda desde el principio. Confiado en mí, pero elegiste mentirme, manipularme, usar la memoria de tu padre para robarme.
Eso no tiene perdón fácil. Ella abrió la boca, la cerró, bajó la cabeza y salió. Escuché sus pasos en el porche. El motor arrancando. Y luego un silencio tan profundo que dolía. El licenciado Gutiérrez me dijo antes de irse. Fue muy valiente lo que hizo hoy, doña Coco. No muchas personas tendrían ese coraje. No me siento valiente, licenciado. Me siento destruida. Cuando por fin me quedé sola, me senté en el sofá y solté las lágrimas. Lloré por todo lo que había perdido. No los terrenos, esos estaban a salvo. Lloré por mi hija, por la relación que teníamos y que ahora estaba rota, quién sabe si para siempre. Lloré por Ernesto, deseando que estuviera aquí para decirme cómo arreglar este desastre. Lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. Era pasada la medianoche cuando sonó el timbre. Las 3 de la mañana. Me asusté, miré por la ventana. La moto de Sebastián afuera. Abrí la puerta. Ahí estaba él. Los ojos rojos, la cara deshecha. Abuela, mi mamá me contó todo. ¿Es verdad que intentó robarte? Lo hice pasar. Nos sentamos en la sala y le conté todo sin suavizar nada. Sebastián lloraba negando con la cabeza. No puedo creerlo. Mi mamá, tu mamá cometió un error terrible. Se dejó manipular por un hombre malo y tomó decisiones horribles. Pero sigue siendo tu mamá. Tú no tienes que elegir bandos. Pero yo sí elijo, abuela. Elijo tu lado. Lo que ella hizo está muy mal. Sebastián se quedó esa noche en el cuarto que siempre ha sido suyo cuando se queda. Su presencia me dio un poco de consuelo en medio de todo. Al día siguiente fui a declarar a la estación de policía. Firmé documentos. Vi las grabaciones de lo que había pasado en mi sala. Ver a Verónica en esa pantalla, su cara cuando se dio cuenta de que la habíamos atrapado, fue como recibir otra puñalada. Doña Coco, necesito que tome una decisión, me dijo Palomino. ¿Va a presentar cargos contra su hija o solo contra Rodrigo Varela? Miré las fotos sobre el escritorio. Verónica, Rodrigo, los mensajes falsos, solo contra Rodrigo. Mi hija va a tener que vivir con lo que hizo. Va a enfrentar las consecuencias sociales y emocionales de traicionar a su propia madre. Pero no voy a ser yo quien la meta a la cárcel. Ya le quité suficiente. Es una decisión muy generosa, señora. Pero quiero que sepa que el Ministerio Público podría proceder de todas formas aunque usted no presente cargos. Eso ya no está en mis manos. Yo hice lo que pude. Salí de la estación sintiendo el peso del mundo. Pero también sentí algo inesperado. Alivio. Alivio de que la verdad había salido. De que mis terrenos estaban a salvo. De que Rodrigo no iba a poder hacerle daño a nadie más. 2 semanas sin que Verónica llamara ni buscara. Mi casa se sentía más vacía que nunca, aunque Sebastián venía casi todos los días después de la escuela. Se había quedado a vivir conmigo porque, según me contó, la situación en casa de su mamá era insoportable. Verónica había perdido el trabajo cuando el escándalo se regó por la escuela y pasaba los días encerrada sin hablar con nadie. Abuela, mi mamá solo llora, me decía Sebastián mientras cenábamos. A veces las personas tienen que tocar fondo antes de poder levantarse, le decía yo. Tu mamá tiene que enfrentar las consecuencias. Pero por las noches, cuando Sebastián ya dormía, yo también lloraba pensando en ella. La detective Palomino me llamó un martes. Doña Coco, Rodrigo Varela se declaró culpable de todos los cargos. 5 años de prisión por fraude, suplantación de identidad y extorsión. También confesó haber estafado a otras 3 personas con métodos similares. ¿Y Verónica? El Ministerio Público decidió no proceder con cargos criminales contra ella. Hay evidencia de que fue coaccionada. Sin embargo, tendrá que pagar una multa y hacer servicio comunitario. Y quedará registro de su involucramiento, lo que puede afectar su búsqueda de trabajo. Colgué sintiendo una mezcla extraña de alivio y tristeza. Mi hija no iría a prisión.
Pero su vida estaba arruinada de todas formas. Una tarde, mientras regaba mis plantas en el patio, Consuelo llegó con una canasta de comida. Vine a ver cómo estás, Coco. Y no me digas que bien, porque sé que no es verdad. Nos sentamos en la cocina con café. Le conté todo lo que había pasado. Consuelo me escuchó, moviendo la cabeza de vez en cuando. Comadre, necesito decirte algo que no te va a gustar. Dime, Verónica hizo algo terrible. Sí, pero también tienes que preguntarte cómo llegó a ese punto. ¿Cuándo fue la última vez que ella te pidió ayuda de verdad y tú estuviste ahí para escucharla? Sus palabras me dolieron porque tocaban algo que yo había estado evitando pensar. ¿Me estás diciendo que esto es mi culpa? No, Coco. Estoy diciendo que las familias son complicadas. Verónica tomó decisiones horribles, pero tal vez lo hizo porque se sentía tan sola en su desesperación que no vio otra salida. Si hubieran tenido mejor comunicación, quizás ella hubiera venido a ti antes de caer en las garras de ese hombre. Me quedé callada, porque en el fondo sabía que Consuelo tenía razón. Cuando Verónica me pidió prestados los 60.000 pesos yo los di sin preguntar. Sin preguntarle qué pasaba de verdad, si estaba bien, si necesitaba algo más que dinero. Esa noche hablé con acento agudo con Sebastián. Hijo, ¿tu mamá tiene más deudas, aparte de lo que hizo con Rodrigo? Bajó la mirada incómodo. Sí, abuela, muchas. Tarjetas al máximo, préstamos bancarios, le debe dinero a compañeros de trabajo. No sé exactamente cuánto, pero es mucho. ¿Y por qué nunca me lo dijeron? ¿Por qué tu mamá no vino a pedirme ayuda? Tenía vergüenza, abuela. No quería que pensaras que era un fracaso. Y Rodrigo le decía que robarte los terrenos era más fácil que admitir que había arruinado su vida financiera. Subí a mi recámara. Saqué la caja donde guardo mis documentos importantes. Los estados de cuenta de las rentas, los papeles del banco. Me senté en la cama y empecé a hacer cuentas. Los terrenos me generaban suficiente para vivir bien. Si vendía el más pequeño, el que estaba más lejos del centro, podría pagar todas las deudas de Verónica y todavía me quedarían 2 propiedades que me darían para el resto de mis años. La pregunta era si yo quería hacer eso después de todo. Pasé la noche entera sin dormir, pensando en Ernesto. En lo que él hubiera hecho. Ernesto siempre decía que la familia era lo más importante, que los errores se perdonaban, que el amor de madre no tenía condiciones. Pero Ernesto tampoco había enfrentado una traición así. A la mañana siguiente temprano, antes de que me arrepintiera, marqué el número de Verónica. Contestó con voz ronca, como si hubiera llorado toda la noche. Mamá, Verónica, necesito que vengas a mi casa. A las 11, sola, sin Sebastián, sin nadie más. Tú y yo. Colgué antes de que pudiera responder. A las 11 en punto tocó la puerta. Cuando abrí me impactó verla. Había bajado de peso. Tenía ojeras profundas. El pelo descuidado. Se veía 10 años más vieja que la última vez que la había visto. La hice pasar. Nos sentamos en la sala, una frente a la otra, con un silencio pesado entre nosotras. Ella habló primero. Mamá, sé que no hay palabras que arreglen lo que hice. Sé que te fallé de la peor manera. Pero necesito que sepas que todos los días me arrepiento. Todos los días quisiera poder regresar el tiempo. La miré a los ojos. Esos ojos que eran tan parecidos a los míos. Verónica, ¿cuánto debes en total? La verdad, todo. Se quedó callada un momento sorprendida por la pregunta. Luego sacó el celular, buscó algo y me mostró una lista. 380.000 pesos, dijo con voz quebrada. No tengo cómo pagarlos. Perdí el trabajo y con el récord que tengo nadie me va a contratar. 380.000 pesos. Era una fortuna. Pero era menos de lo que valía uno de mis terrenos. La miré en silencio un momento largo. Vi en su cara el terror de no saber qué iba a decirle, de esperar que la corriera,
que le dijera que nunca más quería verla. Voy a vender uno de los terrenos, dije. El más pequeño. Sus ojos se abrieron enormes. Voy a pagar todas tus deudas. Cada peso. Mamá, no, yo no merezco. Tienes razón. No lo mereces. La interrumpí. Y después de todo lo que me hiciste, después de cómo usaste la memoria de tu padre, después de casi dejarme sin nada en mi vejez, no mereces nada de mí. Pero voy a hacerlo de todas formas. ¿Sabes por qué? Porque a diferencia de ti, yo sí sé lo que significa ser madre. Ser madre es proteger a tus hijos aunque ellos no te protejan a ti. Es hacer sacrificios aunque no los merezcan. Es amar incluso cuando ese amor te destroza el corazón. Las lágrimas me corrían por la cara. Ya no las detenía. Pero Verónica, escúchame bien porque esto lo digo una sola vez. Voy a pagar tus deudas para que puedas empezar de nuevo. Para que Sebastián no cargue con la vergüenza de ver a su madre destruida. Pero después de esto, vas a trabajar para devolverme cada peso. No me importa si tienes que limpiar casas, vender comida en la calle o lo que sea. Vas a pagarme todo, centavo a centavo. Y mientras tanto vas a ir a terapia, vas a aprender a manejar el dinero y vas a reconstruir tu vida desde cero. ¿Entendiste? Verónica asentía sin poder hablar. Me levanté y fui a mi recámara. Regresé con los papeles de cesión de propiedad que ella me había dejado semanas antes. Los que casi firmó. Los rompí en pedazos frente a ella, despacio, dejando que cada trozo cayera al suelo como si fuera confeti de una fiesta amarga. Estos papeles ya no existen. Los terrenos son míos y lo seguirán siendo hasta el día que me muera. Después, si te los mereces, tal vez te los deje en herencia. Pero eso ya no está garantizado. Rompiste mi confianza y ahora tienes que ganártela de nuevo. Me senté frente a ella. Tomé sus manos entre las mías. La miré directo. Verónica, te perdono porque soy tu madre y porque sé que estuviste bajo la influencia de un hombre que te manipuló. Pero perdonar no es olvidar. Las cicatrices de esta traición se van a quedar conmigo hasta que me muera. Y nuestra relación nunca va a ser la misma. Eso es algo con lo que tú vas a tener que vivir. Lo sé, mamá, dijo con voz rota. Solo dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Nos abrazamos. Fue un abrazo lleno de dolor, de arrepentimiento, de amor roto pero todavía vivo. Sentí su cuerpo temblar contra el mío mientras lloraba. Y yo también lloré, por todo lo que habíamos perdido y por todo lo que tal vez, con tiempo y esfuerzo, podríamos recuperar. Las semanas que siguieron fueron difíciles, pero llenas de cambios. Vendí el terreno más pequeño. Con ese dinero pagué todas las deudas de Verónica, cada tarjeta, cada préstamo, cada pagaré. Vi su cara cuando quedó libre de esas cadenas que la habían estado ahogando. Consiguió trabajo en una tienda departamental. No era la carrera de maestra que había tenido, pero era trabajo honesto. Cada quincena sin falta me depositaba 1.500 pesos. Era poco comparado con lo que yo había puesto, pero era el esfuerzo lo que contaba. Era verla llegar cansada de trabajar todo el día y aún así pasar a visitarme, traerme fruta del mercado, preguntarme cómo estaba. Sebastián siguió viviendo conmigo. Su escuela quedaba más cerca de mi casa. Y porque, según me confesó una noche, aquí se sentía más tranquilo. Abuela, gracias por darle otra oportunidad a mi mamá. Sé que no fue fácil, hijo. La vida nunca es fácil. Pero es nuestra responsabilidad decidir qué tipo de personas queremos ser cuando enfrentamos lo difícil. Yo elegí ser madre, aunque doliera. Rodrigo Varela fue sentenciado a 5 años de prisión. Durante el juicio salieron a la luz todos sus fraudes anteriores. Había estafado a varias mujeres aprovechándose de su soledad o su desesperación. Ver su foto en el periódico, esposado y derrotado, me dio un sentimiento de justicia que necesitaba.
Ya han pasado 6 meses desde aquella noche en que el celular de Verónica sonó mostrando el número de Ernesto. 6 meses desde que mi vida tranquila se sacudió hasta los cimientos. A veces me despierto en la madrugada pensando en todo lo que pasó. En lo cerca que estuve de perderlo todo. Pero entonces miro por la ventana de mi recámara y veo las luces de Guadalajara brillando en la oscuridad. Esa ciudad grande y ruidosa que es mi ciudad. Y me recuerdo a mí misma que soy más fuerte de lo que pensaba. Que sobreviví a la muerte de Ernesto. Que sobreviví a la traición de mi hija. Que voy a sobrevivir a lo que sea que venga después. Mi relación con Verónica no es lo que era antes. Quizás nunca lo sea. Pero estamos construyendo algo nuevo, algo basado en honestidad y en la certeza de que el amor de familia no es perfecto pero puede ser resiliente si uno se lo propone. Viene a comer los domingos con Sebastián. Me ayuda con las compras. Me platica del trabajo nuevo. Y yo, poco a poco, estoy aprendiendo a confiar en ella otra vez. Hay quienes me dicen que fui muy blanda. Que debí dejar que Verónica enfrentara sola las consecuencias. Pero yo les digo que la justicia verdadera no siempre es castigar. A veces es dar segundas oportunidades. Ayudar a levantar al caído. Elegir el amor por encima del rencor. No porque lo que hicieron no duela. Sino porque yo decidí no dejar que esa traición me convirtiera en alguien amargada y llena de odio. Ernesto siempre decía que los terrenos y el dinero no valían nada si no tenías familia con quien compartirlos. Ahora entiendo mejor que nunca lo que quería decir. Sí, protegí mi patrimonio. Sí, hice justicia. Pero también elegí proteger a mi familia. Porque al final del día, cuando se apagan las luces y te quedas sola con tus pensamientos, lo único que importa es saber que hiciste lo correcto. Aunque lo correcto haya sido lo más difícil. Y ahora tú, que me has escuchado desde el principio hasta aquí, escríbeme en los comentarios de qué ciudad ves este vídeo. Quiero saber que mi historia llegó a tu corazón. Que tal vez te ayudó a entender algo sobre el perdón, sobre la familia, sobre la fuerza que todos llevamos dentro aunque no lo sepamos. Cuéntame si alguna vez enfrentaste una traición así. Si tuviste que tomar decisiones tan difíciles como las que tomé yo. No estás solo en esto. Ninguno de nosotros lo está. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga donde quiera que estés.